Oiga, Pablo, ¿usted qué cree que es más eficiente? Imagínese un ejército. Hay varias formas de entrenar a ese ejército. La primera es la más común, es que todos los integrantes del ejército están entrenados igual, para así obtener un resultado igual en todos. La segunda es que en condiciones iguales, dejar que cada uno de los soldados entienda para qué es bueno y lo potencialice. Yo la verdad creo que es importante ver cómo vamos a entender a cada persona, ¿sí? Si me preguntan, yo creo que todos somos iguales. Todos tenemos las mismas capacidades y por ende a todos nos deben dar un trato igual. Piénselo así, la igualdad ante la ley es un tema que nos asegura a todos igualdad de oportunidades. Si no tratamos a todos como iguales, se pierde la posibilidad de algunos de ser lo que pueden llegar a ser. Entiendo su punto, pero no cree que no es que todos seamos iguales, sino que se tiene que ver a los hombres con igualdad de oportunidades, pero entendiendo que todos somos distintos. Pero es que la única forma de hacer sociedad es entendiéndonos a todos como iguales, y eso es cierto. El hombre nace libre y con la misma capacidad de acción. Si trasladamos lo de los guerreros a nuestra sociedad, tenemos que decir entonces que el orden social es el que tiene que dictar esta pauta. Si entendemos al hombre como un ser libre e individual, pero con la misma capacidad de acción, la forma en la que nos organicemos como sociedad tiene que ir de acuerdo a eso. Entiendo, pero el entender al hombre así es muy limitante. Si entendemos que todos los hombres nacen iguales en capacidad de pensamiento y capacidad, entonces, siguiendo ese orden lógico, no podría existir la diferencia. Y la alternativa dentro de esta línea de pensamiento es entender que el que no piensa igual es porque no está siguiendo un proceso correcto de pensamiento. La pregunta es, ¿quién piensa bien entonces? Ese es un juicio que históricamente ha demostrado ser parcializado hacia el lado ganador, pero no por eso significa que sea la realidad ontológica del hombre. Yo no lo veo como una dificultad, ¿sabe? Si se ve, históricamente las sociedades se han corregido a sí mismas. Pasamos de una monarquía a la democracia. Las teorías científicas se corrigen constantemente. Todo es un proceso de corrección. ¿Y qué tal que este proceso de corrección también tenga que aplicar a la forma en la que entendemos al hombre? Cuénteme, Pablo, cuénteme. Yo pensaría que, más allá de llegar a una verdad absoluta, esta evolución del ser humano se ha derivado de nuestra capacidad cada vez mayor de conocernos a nosotros mismos. Y esto es lo que hay que pensar. Si dejamos de entender al hombre como usted dice, y entendemos que el hombre no nace como un individuo definido, abandonamos entonces la idea occidental judeocristiana de que cada uno es creado de manera única y se viene al mundo siendo quien se va a ser, no permitiendo entonces que el entorno lo afecte. Si bien se habla del individuo como creado desde antes de su nacimiento y de naturaleza única, esta misma noción explicaría que hay seres humanos distintos cuando el acontecimiento solo explicaría grupos de personas. Si en vez de pensar así y vemos al individuo y vemos que el individuo se construye dentro de una serie de condiciones que lo rodean, este acabará siendo producto y productor de su comunidad. Asimismo, las condiciones no afectarían a todos de la misma manera. Las sociedades humanas son diversas por naturaleza, esto es demostrable. Vea cómo cambian las formas de pensar de las personas alrededor del globo. Vea cómo el lenguaje cambia las percepciones. Vea cómo la historia de cada pueblo define a sus componentes. Vea cómo la cultura hace que cada persona piense distinto. Y vea cómo dentro de estos mismos colectivos aparecen personas que piensan distinto. Yo no creo que sea por un proceso erróneo del pensamiento. Más bien es una experiencia del mundo absolutamente distinta. Pero es que eso no tiene sentido. Más aún, no tiene aplicabilidad práctica, ¿sí me explico? Si todos somos diversos, ¿cómo vamos a hablar de llegar a un acuerdo? Porque la única forma que se me ocurre organizar es si todos somos iguales y nos sentamos en nuestra libertad a encontrar puntos en común. Porque piénselo así, un congreso en el que todo el mundo piensa distinto, ¿cómo va a llegar a algo? Nosotros como individuos tenemos que hacer que prime el bien común y hacer concesiones para que logremos llegar a algo. Si hacemos que prime la diversidad sobre nuestra condición de iguales, no vamos nunca a llegar a nada. Entiendo su punto. Es muy difícil ver cómo podemos llegar a ser algo como sociedad desde la diversidad, porque históricamente ese no ha sido el caso. Pero asimismo, entender que todos somos diversos
y no iguales, ya sea en grupos, colectivos, naciones o partidos, es exactamente el primer paso. Ahora lo que nos viene funcionando hasta el día de hoy no necesariamente cumple un rol de recoger a todos los componentes. Nuestros sistemas políticos y de decisión se basan en el presupuesto de que tenemos que llegar a puntos medios. Pero llegar a estos puntos, hacer concesiones, significa negar o ceder en partes fundamentales de nuestro pensamiento. En términos un poco coloquiales, es peluquear el pensamiento de todos o agregar extensiones para que todos lleguemos a lo mismo. ¿Qué más hegemonía que esta? Y ya que estamos hablando de oportunidades y potencialidad, hacer eso es forzar a las personas a dejar de hacer cosas o a extralimitarse en lo que piensan y son fundamentalmente como personas. ¿Qué más limitante que hacer eso? Puede ser cierto, pero es que insisto, o sea, esta teoría puede explicar muchas cosas, pero no tiene ninguna forma de aplicabilidad. ¿Cómo hemos llegado tan lejos en nuestras sociedades entonces? Si el disenso fuera tan radical como usted dice, no podrían existir las comunidades tan grandes que hay, no habría ningún tejido social. Si bien con las dinámicas republicanas desde el siglo XVIII se empezó a reconocer el derecho de cada persona a desenvolverse menos estrictamente de cómo planteaban el antiguo régimen, esto solo fue posible porque nos entendimos como iguales. Desde ahí empezamos a hacer las grandes conquistas sociales, las enmiendas que yo digo a nuestra forma de tejido social. Pero insisto, esto solo es posible con nuestra capacidad de capitular y de llegar a consensos. Pero si dejamos entender eso así, ¿cómo vamos a llegar a algo alguna vez? Quiero empezar diciendo que yo no niego los avances de la modernidad. Me parece que se logró algo inmenso y es entender que cada persona puede salirse de su rol social y desempeñarse de acuerdo a sus capacidades. Pero el sistema que surgió históricamente hace lo que le decía hace un rato. Allí se entiende al ser humano como un ser igualizable. Si bien esto puede aplicar procedimentalmente, la igualdad es entendida como naturaleza humana, niega la diversidad como componente válido y real de las sociedades. Los seres humanos no son iguales y no logran llegar a un punto en común total. No sé, no veo cómo eso puede ser posible, aunque fuera cierto. ¿Cómo haríamos funcionar las sociedades? ¿Cómo haríamos para llegar a algo como comunidad? Porque si cada persona es irreconciliablemente distinta, no existe posibilidad alguna de que pueda llegar hasta el punto medio. Porque llegar a un punto medio y hacer concesiones significaría atentar contra la heterogeneidad de la comunidad. No veo cómo es posible. Eso es muy cierto. Y es que no hemos pensado cómo podemos llevar a nuestras sociedades así. Pero es necesario empezar a entendernos como diversos. Llevamos muchos años entendiéndonos como iguales en el sentido radical de la palabra. Y eso ha causado enfermedades, esto ha causado crisis, descontento, estancamiento. El primer paso hacia ese cambio es que entendamos que esa es nuestra naturaleza. Pero entonces entramos a un estado absoluto de desorden, de imposibilidad de diálogo, de acción, se destruye la sociedad. Pablo, piénselo así, somos gente de música. Pensemos como un problema musical. Hay dos instancias. La primera, y es como usted dice que entiende al individuo, piense en un grupo de violines. Todos son iguales y pueden llegar a tocar canciones, tocando distintas melodías y armonías, y suena bien. Eso es lo que supuestamente ha pasado desde que empezamos nuestro modelo moderno de sociedad. Lo que yo digo nos lleva a una segunda instancia. Imagínese una orquesta, y yo digo que todos somos así. Si bien hay violines, hay también violas, violonchelos, contrabajos, oboes, cornos, timbales, flautas, clarinetes, clarines, trompetas, trombones, arpas, pianos, platillos, marimbas, tambores, campanas, lo que usted quiera. Cada uno de los instrumentos es radicalmente distinto en cuanto a sonido, materiales y capacidad. Usted me dice que es imposible llegar a hacer música coherente con tanta diversidad, de verdad, pero es porque no hemos pensado de una forma distinta de hacer las cosas. Porque piense, Pablo, piense en lo que le dije. Si aplicamos el modelo moderno, es decir, entendiendo cada instrumento como igual al otro y con las mismas capacidades, y que para llegar a hacer algo tenemos que llegar a un punto medio,
la orquestación funcionaría dándole a todos los instrumentos iguales partituras, instrucciones, limitaciones y herramientas. Así, si es el pianista el que hace el arreglo, toda la música será tonal. A esto se ajusta la marimba y los clarines, pero los violines, que si bien pueden tocar este tipo de música, no podrían hacer las arcadas y movimientos de sonido lineal que pueden hacer por su naturaleza. Si todos los instrumentos tienen permitido solo usar sus manos, el caso es favorable de nuevo para el piano. Los demás instrumentos podrían tocar como los de cuerda, entre otros, pero los violines no podrían tocar notas largas y ni hablar de los instrumentos de viento, que no podrían más que sonar como golpes sin cumplir su función real. Aunque parezca ridículo pensarlo así, es como estamos pensando en nuestra sociedad. Y a pesar de las dificultades que podemos ver nosotros, que hemos visto una orquestación en acción, lo que resultaría de este pensamiento sería en verdad una canción, que es lo que vemos hoy en día como resultado del proceso moderno. Ahora bien, si nos inventamos un modelo que respete la diversidad de los instrumentos, la directriz y el resultado cambian. Las partituras son distintas, adecuadas a cada caso. Los instrumentos corresponden a las necesidades de cada instrumento. Esto es permitir que cada individuo desarrolle sus potencialidades de acuerdo al entendimiento de la diversidad. Y como podría haber adivinado, el resultado de esta diversidad es una bella melodía llena de elementos diversos que se unen para crear algo magnífico. Y no es solo esto, sino que con cada instrumento se pueden explorar posibilidades distintas, que es lo que han hecho los grandes genios de la música. Entiendo, es más, me parece que soluciona los dos problemas que estábamos planteando. Pero mientras hablaba, me puse a pensar en las implicaciones prácticas. No es fácil, pero creo que un cambio institucional fuerte se logra. Digamos que no entendemos entonces a los individuos así, individuales y diversos. En ese caso, la acción común es casi un imposible, porque sería hegemonizar a un grupo y negar la diversidad de los individuos. Entonces, hay que plantear una nueva manera de actuar. Llamemos a esto acción concertada en honor a nuestro ejemplo. La acción concertada es la forma en la que tenemos que dirigir nuestra acción social. Ahí está su solución. Hay un gran problema histórico para que esto sea posible, y es nuestra incapacidad general de no entender en la diferencia una amenaza. Si entendemos a lo distinto y divergente no como en conflicto, sino como una oportunidad de diálogo, ahí tenemos una sociedad distinta. Una sociedad donde cada individuo puede desarrollar lo que es como persona en libertad, sin que esto implique la negación del otro y la negación de sí mismo por parte de esto. Ya hemos dado los primeros pasos, pero nos falta un largo trecho. Procedimentalmente no le puedo decir muy bien cómo funcionaría un modelo político. Quizás nuestro objetivo como sociedad y el desarrollo de nuestros estados debe ser asegurar que esta potencialidad del individuo se logre desarrollar, dejar a un lado las sistematizaciones y lograr construir sociedades donde la divergencia sea algo natural. Abrir espacios de diálogo para entender qué nos sirve entre todos para llegar a un mejor resultado, y que no sea una imposición, que haber decidido algo no signifique que se va a aferrar a esto toda la vida. Creería que tenemos que sentarnos a pensar entre todos cómo hacer que esto funcione. Después de todo, si a eso estoy invitado a la sociedad, debe ser eso lo que nos dé una alternativa formal. Puede funcionar, pero yo me iría un poco más allá de lo que usted dice. Creo que podemos identificar dos grandes prejuicios que guían nuestra visión de las instituciones sociales, más específicamente del Estado. El primero es el prejuicio de organización. Parece que seguimos obstinados a organizarnos de manera de Estado-naciones. Creo que con la reflexión que hemos hecho sobre las individualidades, el organizarnos entendiéndonos como una nación sería ir un poco en contravía de lo que creemos en la diversidad de los individuos. Revisando los filósofos que han explicado esta organización, parece haber una idea en la cual la forma de organizarnos debe cambiar. No solo dejar de entendernos como naciones es necesario para hacer una
redefinición de las unidades administrativas, se podría decir, teniendo en cuenta las condiciones culturales, geográficas, entre otros, que puede hacer que las condiciones preindividuales no sean tan chocantes entre los individuos. Asimismo, parece que debemos sobrepasar este aislamiento administrativo y reformar el gobierno común, una dinámica transnacional de constante diálogo. Hay algo importante para entender, y es que estas unidades administrativas no pueden ser estáticas, como se considera la nación. Deben estar en cambios periódicos, entendiendo a su vez que las relaciones entre humanos y entre grupos humanos están en constante evolución. Una ley común para garantizar la armonía y sana convivencia entre las personas. El segundo gran prejuicio es el del progreso, la fundamentación de su resistencia contra esta forma de entender la sociedad y el cauce por el que se mueve en su enmienda es que estamos entendiéndolo al Estado en la forma de una empresa, una institución que tiene que lograr progreso, que tiene que avanzar, que tiene que lograr unos fines. Esto se ve en indicadores como el de PIB, entre otros, que supuestamente miden el rendimiento de un Estado. Bajo esta dinámica, la diversidad y la ausencia de labor común absoluta es claramente un problema. Lo que hay que revisar es de este prejuicio es precisamente ese rol de Estado. ¿Será que es imperativo que el Estado progrese? ¿Cuál es el progreso deseado? Si la respuesta es algo de la naturaleza del PIB, va a ser difícil tener un estado de diálogo y acción concertada. El papel del Estado se puede definir un poco por la línea de los constituyentes del 91, para entenderlo como una suerte de Estado social de derecho. En su más pura esencia, el Estado debe ser un ente garante. Hay que entender que cada individuo tiene una potencialidad inherente a su individualidad y distinta en cuanto a su diversidad. Si la hegemonía de acción común restringe o deforma potencialidades, su contraparte es la de permitir a cada individuo desarrollarse de acuerdo a su potencialidad. Y en esto hay que tener cuidado. No se puede buscar la equidad. Eso supondría que se le asigna a cada individuo una potencialidad posible, es decir, una meta de productividad, lo cual sería volver al mismo principio y no tiene sentido. No se puede hablar de igualdad por lo hegemonizante. Tiene que existir un Estado que pueda ser garante conforme lo necesite el individuo. Por esto se necesita una fragmentación administrativa para hacer más eficaz este rol. Para esto se necesitan dinámicas transnacionales para garantizar el flujo de medios para satisfacer estas mismas necesidades. Pero esto significaría replantear todo lo que sabemos o creemos saber de la forma de construir estados. El modelo económico tendría que cambiar, todo tendría que cambiar, la reestructuración institucional tendría que ser seria. Claro, precisamente, y sobre todo el cambio de mentalidad de la gente debe ser paulatino pero constante. Si la gente entiende la importancia de resaltar su individualidad y su condición diversa, va a ser posible que todos logremos esos cambios en nuestras estructuras sociales. Es así de simple. Es un proceso largo, pero pensando, estamos dando ese primer paso tan necesario.